El politólogo, especialista, analista internacional, Daniel Montoya. Milagros Santillán te saluda, muy buen día. ¿Qué tal, Milagros? Buen día, una alegría conectarme esta semana, que bueno, la semana del fin de año va a ser una semana de mucho calor, pero cerrando un año raro, muy corto. Exacto, un año raro, como bien decías vos, y un año en donde también se están rememorando algunas cuestiones, lamentablemente, hitos históricos. Bueno, no sé si denominarlo de esa manera, pero sí una página importante de la historia en el recorte económico, pero también social, y estamos hablando de estos 20 años, de este diciembre que fue el 2001, el 1 de diciembre, el corralito decretado allí por el 2001, después también lo que fue la salida, la renuncia de Fernando de la Rúa, y también lamentablemente los fallecidos en los disturbios que ocurrieron en esa fecha hace 20 años, y luego de haber pasado también una pandemia. Digo, qué situaciones tan complejas hemos vivido en esta generación. Preguntarte primero, ¿qué podemos decir a 20 años de este estallido de ese 2001? A ver, se asocia mucho, por supuesto, el 2001 con estas fechas, puntualmente lo que fueron estos 2 o 3 días. Vos hablabas en la introducción de la temperatura que era un horno. Bueno, en aquellos días también fue una semana muy calurosa, y para mí tiene me gustaría analizarlo en 2 planos. Uno, como con mi sombrero de analista político, pero el otro, el segundo plano, mi sombrero de vecino. Yo vivía a una cuadra de Plaza de Mayo en aquella época, sobre la calle Defensa. Viví esto íntimamente, esos días. ¿Quién no estuvo en la plaza? Yo veía a todos los vecinos míos del edificio, no solo del edificio, sino también los comerciantes de la zona, el peluquero al que iba yo también ahí cerca de Plaza de Mayo, los mozos de los bares que atendían por la zona. Así que ese proceso, yo la verdad en algún momento me debo escribir algo al respecto, porque es como que lo puedo analizar en 2 planos. En el primero, como te decía, como analista político, el 2001 se asocia a una fecha, pero tiene que ver con un proceso, y tiene que ver con un proceso prácticamente irrepetible en la historia contemporánea digamos, internacional, que fue el hecho de la caída del muro de Berlín en el 89, y un proceso prácticamente irrepetible, que digamos no se va a dar prácticamente, yo te diría, en la historia, en muchos años, que es un proceso que tiene que ver con un liderazgo de Estados Unidos prácticamente solitario por yo te diría una década, puede ser una década y media, quizás hasta lo que fue la crisis financiera de 2008, un liderazgo irrepetible de Estados Unidos, donde no tenía rival a la vista, y ello tuvo implicancias enormes en todo el plano internacional, pero puntualmente en el caso de Argentina. Llega en aquel momento, en el 89, al poder Menem, después de una hiperinflación donde Alfonsín tiene que entregar el gobierno en forma anticipada, y bueno, el mundo se encuentra con un proceso. Menem se encuentra puntualmente en la Argentina con una situación mundial inédita prácticamente, donde se despliega a nivel mundial un liderazgo de Estados Unidos inédito prácticamente, y en la región en particular. Y bueno, a caballo de eso es como que se monta un proceso que, como te decía yo, no tiene prácticamente parangón en las últimas décadas, que es el tema de una liberalización en todos los planos, que en el plano financiero implicó la entrada de capitales. En aquel momento hablaban de 75, 80, quizás fueron 100.000 millones de dólares asociados a todo lo que fue el proceso de privatizaciones en Argentina. Entonces, durante unos años, es como que los argentinos se encontraron viviendo, yo te diría, muy por encima de sus posibilidades y lo que había sido, digamos, el pasado inmediato. Imagínate la década del 80. La década del 80 le llamaban
la década perdida en América Latina. Fue una década con precios de los productos primarios muy por el suelo, problemas asociados al tema de la deuda externa en casi todos los países de Latinoamérica, y de repente los argentinos en el año 93, 94, 95, asociados a este 1-1, prácticamente se encontraron con la posibilidad como que aparecen novedades y las clases medias argentinas con acceso a cosas que no habían tenido nunca, que era el tema de la posibilidad de viajar, irse los fines de semana a Río, viajar acá, cruzarse, ir a veranear a la costa uruguaya, al sur de Brasil, ni hablar a Europa, Estados Unidos. Es como que se da un proceso realmente de una, yo te diría, de una democratización del consumo y de un auge, de una explosión del consumo en la Argentina que no tenía parangón. Bueno, eso después se va pagando, por supuesto, porque era un sistema, digamos, que estaba prácticamente herido de muerte. Como que la primera alerta grande aparece en el 94 con una crisis financiera mexicana, que le llamaban efecto tequila en aquel momento, pero después prácticamente aparece después en el 97 un problema financiero en Rusia, y después la devaluación de Brasil en el año 99, que hiere de muerte prácticamente a la convertibilidad. Bueno, el 2001, esa fecha puntualmente, tiene que ver con la explosión de un sistema que es como un globo que se había inflado a un nivel inédito, como te decía yo. Es como que se conjugaron en los 90, se alinean planetas que no se habían alineado nunca prácticamente en la historia a nivel internacional. Eso, bueno, por supuesto se alinean con determinados planetas nacionales, que es la llegada, obviamente, el tema del menemismo al poder después de una hiperinflación. Y la verdad es que Argentina tiene unos años, y yo te diría, los años de oro de la convertibilidad fueron mucho menos de los que a veces se mencionan. La convertibilidad, en realidad, los años de oro fueron entre el 91 y el 94, fueron 4 años. Después de eso, por supuesto, se va pagando lentamente, pero es como que los gobiernos sucesivos, pasó Menem, terminó después de la Rúa, ningún político se animaba a mencionar la palabra, ni siquiera la posibilidad de salir de eso, que obviamente en las clases medias calaba muy hondo, le había dado a argentinos cada vez menos. Ya a final de los 90 se veía, era apenas, lo vimos inclusive con esa elección donde después intenta volver Menem en el 2003 y saca 23-24%. Bueno, vemos como ese sistema era un sistema del que no quería salir nadie, porque realmente le había dado a una franja de argentinos una capacidad de consumo inédita que no tenía ningún precedente, y del cual muchos todavía han quedado nostálgicos de aquella época. Pero por supuesto el lado B de eso fue lo que se conoció, digamos. ¿Por qué termina estallando ese sistema? Bueno, fue una crisis de hiperdesempleo, así como Alfonsín, los años de los 90 y del 89 se terminan apagando por una hiperinflación. Bueno, lo que ocurrió a finales de los 90, en el 2001 puntualmente, fue una crisis de hiperdesempleo, con el tema de cierre de pymes, de fábricas, el tema, por supuesto, la apertura de las importaciones habían hecho estragos en todos los cordones industriales, sobre todo del Gran Buenos Aires. O sea, la realidad que encuentra el primer gobierno que asume, fueron varios, pero el de Dualde fue el primero que hizo pie un tiempo más, fue una realidad donde tenías en partidos del conurbano, como el caso, por ejemplo, no sé, de San Martín, un partido que es todo un tejido de pequeños comercios, pymes, todo eso. Bueno, se encontraron con un desempleo que rozaba los 25 puntos prácticamente. Entonces, era una situación realmente desesperante. Y bueno, obviamente que me parece, por eso, a ver, digo un poco quizás como balance, milagros de esto que estoy comentando. Lo que te diría es que es prácticamente algo, me parece, muchos hablan, no, ahora estamos un nuevo 2001. Yo creo que no podría darse prácticamente de nuevo de la misma forma. Ahora estamos en una crisis profunda, pero tiene otros condimentos, porque aquella no podría repetirse por lo que te decía yo.
se alinearon planetas internacionales que en este momento no existen, digamos. Argentina hoy tiene una crisis de otras características y me parece que en ese aspecto no podemos ver, y me parece que esas escenas van a ser irrepetibles en la medida que nos estén, digamos, dados condimentos de este tipo. Hablando de cuestiones que tienen que ver con estallidos o termómetro social, desde el 2019 vemos una Chile al menos con más movimiento de protesta y un cambio que se dio histórico también en lo que tiene que ver con la conducción, con la presidencia en las elecciones de Chile. Digo, ¿qué podemos analizar, Daniel, lo que sucedió en el país vecino? Bueno, el caso de Chile es muy interesante en el sentido que la verdad que yo recién te hablaba cuando hablábamos del 2001 del lado A y del lado B, digamos. Bueno, en Chile realmente uno de los temas que llama la atención, que durante, yo te diría, las últimas prácticamente 2 décadas y quizás más, ha sido como el país ejemplo en América Latina. Y la verdad es que ha sido ejemplo a partir de un país que conjuga una serie de cuestiones, digamos, que por supuesto los argentinos miramos con mucha atención y yo te diría que hasta envidia, que es por un lado el tema de una estabilidad macroeconómica muy importante, y después no solo eso, sino de que en el plano social los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo, que han ido manteniendo esos pilares que tienen mucho que ver con cierta disciplina fiscal. Chile ha tenido logros muy importantes, por ejemplo, en un plano muy preciado y donde América Latina tiene un montón de problemas, y en este momento Argentina, que está pisando los 45, 50 puntos de pobreza, que ha tenido un proceso de reducción de la pobreza espectacular en las últimas 2 o 3 décadas. Si uno ve los indicadores, lo que ha ocurrido en Chile en los últimos tiempos ha sido fantástico. Entonces vos tenés estabilidad macroeconómica, reducción de la pobreza, y por el otro lado, ahí cuando yo te digo del lado B, ¿qué es lo que pasó? Lo que vimos y que llamó la atención a muchos en los 2 años, cómo estalló esto, y tiene mucho que ver con la historia de este candidato joven de 35 años que ganó ayer la presidencia, que viene, él, digamos, ha sido nacido y criado, incubado en los movimientos estos de protesta liderados por los estudiantes, y que tienen mucho que ver con protestas que le enfrentaba en su momento el gobierno de Michelle Bachelet, que tiene que ver con el costo del transporte. Entonces, a ver, vamos un poco al tema del lado B de este proceso chileno, y tiene que ver que en paralelo a esto que te decía yo, los espectaculares indicadores macroeconómicos y de reducción de la pobreza que ha tenido Chile en los últimos años, por otro lado, lo que se ve que es un país, una sociedad profundamente desigual, y que tiene con desigualdades arraigadas hace un montón de años, digamos, y lo que hemos visto, por ejemplo, cuando vino la crisis del COVID, como por ejemplo todo este sistema que el presidente actual Boric ha prometido desarmar, lo que es este que tuvo Argentina en los 90. Fíjate cómo se toca con nuestra crisis del 2001. Este sistema de los fondos de pensión, que justamente fue importado de Chile en aquel momento y que lo desarmó el gobierno, el kirchnerismo, puntualmente en ese proceso liderado por Amado Vudú en su momento. Bueno, Boric está prometiendo hacer esto en Chile. Tiene que ver, fíjate, con el tema de pensiones miserables que tienen los jubilados chilenos. O sea, los jubilados chilenos no acceden a un montón de bienes que, aún Argentina estando en crisis, los jubilados argentinos tienen mejor capacidad, mejor prestación económica y mejores prestaciones sociales que el sistema chileno. Si vos a cualquier jubilado chileno le mostrás por ahí en una de esas un servicio social como el que accede un jubilado en Argentina, que por ejemplo sería el PAMI, bueno, lo miraría con mucha envidia. Ni hablar el tema de los estudiantes, la posibilidad de acceder a la universidad en Chile, ni hablar al tema del transporte, algo que acá se lo ve con total normalidad, inclusive en este esquema de servicios subsidiados que tiene el área metropolitana con colectivos y trenes de primera categoría. Yo viajé la semana pasada acá en el tren, el caso del ramal Mitre José León Suárez, un tren
de primera categoría. Bueno, esas cosas en Chile tienen costos altísimos a los que accede muy poca gente allá, y todo este tema del malestar, y que explica un poco la llegada, como vos decís, alguien procedente de los movimientos estudiantiles de protesta, de la izquierda, todo, llega al gobierno en Chile, tiene que ver un poco milagros con lo que te decía yo, el lado B, y en cierta forma yo te diría que con un proceso análogo quizás el que vivió Argentina en los años 90 en cierta medida, que era un proceso de crecimiento, de expansión del consumo y todo eso, con acceso a determinados bienes que no habían tenido, digamos, la Argentina antes, pero que alcanzaba a ciertos grupos y a ciertas clases sociales, y eso un poco Chile, por supuesto, habiendo preservado la estabilidad macroeconómica que en ningún momento Argentina pudo lograr mantener, digamos, salvo después esos efímeros 90, que lo hizo por 10 años prácticamente, que duró el sistema del 91 al 2001, Argentina como que no encontró ese marco de estabilidad macroeconómica que sí encontró Chile, pero por el otro lado, quizás si uno lo tiene que analizar en términos comparativos, quizás en el plano social, cierta paz y cierta convivencia que consiguió Argentina en ese plano, bueno, Chile no lo pudo hacer, y tiene mucho que ver con esta explosión de ayer, que como decís vos, ¿cómo puede llegar un joven de, imagínate, 35 años, proveniente de movimientos estudiantiles? No solo eso, sino que territorialmente es un presidente que emerge de la Patagonia chilena, de la zona de Magallanes, o sea, es un candidato proveniente de un lugar que es el primer presidente que, digamos, que tiene Chile, que procede de una región marginal, de una región que no es metropolitana. Esto lo que te está dando un poco es la magnitud de la crisis profunda que está viviendo el sistema chileno, donde vos decís, con grandes pilares, una estabilidad macroeconómica que envidia prácticamente toda América Latina, no solo, bueno, Argentina puntualmente. Con eso igualmente había una olla de presión que se estaba cocinando ahí, que estaba, digamos, que terminó explotando, lo vimos en la calle el año pasado, y que tiene que ver con mucho esto, muchísimo nivel de abstención, si bien se recuperó algo la participación, pero comparado hace 10 años atrás, vemos un nivel de abstención récord, un candidato que viene de 35 años, proveniente del Partido Comunista, de una región marginal. O sea, Chile se encuentra con desafíos enormes. Ya vimos hace poco milagros en Perú, el caso del candidato, digamos, también nuevo que ganó, que generó una expectativa, Bárbara Castillo. Bueno, hemos visto cómo esa expectativa ha sido diluyendo por los meses. O sea, es como que hay muchas expectativas alrededor de esto, de cambios profundos, y bueno, hay que ver cómo con esta matriz económica y de poder que tiene Chile, cómo puede hacer este candidato que ha prometido cosas importantes. Yo te diría una de ellas, prácticamente una piedra angular del sistema económico de Chile de las últimas décadas, que es desmontar los fondos de pensión, como en su momento lo hizo Argentina en el año 2010, en este proceso que te comentaba de que hizo el kirchnerismo. Daniel, por último, en estos últimos minutitos 5 que tenemos, preguntarte, y hablando de crisis y de todo lo que tiene que ver con la reformulación de la política, ¿qué lectura haces de lo sucedido con el presupuesto 2022 y qué análisis de la política puertas adentro, digo, del oficialismo, de la oposición, analizando lo sucedido en Cámara Baja? Bueno, Milagros, a ver, si bien lo ocurrido en Argentina no tuvo la magnitud en las últimas elecciones, lo ocurrido en Argentina no tuvo la magnitud de lo ocurrido en Chile, lo que sí hemos visto es cómo han crecido fuerzas políticas en los dos extremos. Como te decía yo, no tiene nada que ver con lo chileno, en el sentido que en Chile crecieron fuerzas extremas que están vinculadas a los dos candidatos que compitieron ayer en el balotaje. Digamos, y colapsaron todas las fuerzas tradicionales, los partidos por ahí uno podría decir de centro. Bueno, eso en Argentina no ocurrió, pero sí lo que hemos visto es que entre las dos fuerzas, sobre todo en las elecciones metropolitanas, lo hemos visto,
si uno cuenta los votos, por ejemplo, de Milei en la capital, 17%, tenés la otra lista de López Murphy, tenés alrededor de un 15% más, y después tenés el 10% de Esper en la provincia de Buenos Aires, lo que hemos visto, y ni hablar, y por el otro lado lo de la izquierda, también que sacó unos 11, 12 puntos a nivel nacional. Bueno, eso es lo que se está configurando, un sistema político que tiene mucha presión hoy, o más presión que antes, desde los extremos. Y me parece que lo que ha ocurrido con el presupuesto, con la votación del presupuesto, bueno, no tiene, me parece, tiene mucho que ver con este proceso que te comentaba, en el sentido de lo que está ocurriendo es que las dos fuerzas mayoritarias, Juntos por el Cambio por el otro, por un lado, y el Frente de Todos por el otro, están tironeados, muy tironeados por estos extremos que los van llevando a tomar posturas o a radicalizarse. Y bueno, me parece que esto, el tema de no tener un presupuesto que es prácticamente inédito, no hay gobierno en la Argentina, yo te diría prácticamente, hubo sí un caso quizás de Cristina, creo que en 2010, pero yo te diría de la época de la recuperación de la democracia, prácticamente todos los gobiernos han ido teniendo presupuesto votado por el Congreso. Si bien en la administración esto no va a tener demasiado impacto, ya que el gobierno acá tiene muchas atribuciones, el presidente, están dadas en su momento por lo que fue, justamente hablamos de los 90, bueno, una ley que no se comenta mucho, se habla mucho de la convertibilidad de los 90 del peso dólar 1-1, pero una ley que no se comenta tanto y que tiene mucho que ver, que es central para explicar los 90, es una ley de administración financiera que promovió en su momento el ministro Cavallo en el año 92, y que tiene mucho que ver con esto, que le da un montón de herramientas al presidente, a la administración de turno, para gobernar más allá del hecho de no tener un presupuesto. Tiene posibilidades de reasignar un montón de partidas presupuestarias, o sea, no va a tener, yo te diría, mayor impacto práctico en el funcionamiento del gobierno, de la administración, el hecho de no tener presupuesto, pero sí tiene un impacto importante en términos de lo que es una señal política, sobre todo que este tema de la votación era una de las condiciones o de los pedidos que había hecho, de las exigencias del Fondo Monetario respecto al paquete que está negociando Argentina de regularización de su deuda. Entonces, en términos de señales políticas, obviamente que es una señal importante el hecho de que Alberto Fernández no puede ir a Washington, y puntualmente el ministro Guzmán, con el hecho de decir, tenemos un presupuesto que está votado por las dos fuerzas políticas mayoritarias. Entonces, me parece que en cierta medida, poco quizás haciendo un balance de esto, lo que te diría yo es lo que podemos esperar en lo que viene, Milagro, es un Congreso de bajísima productividad, con mucha polarización, y donde en cierta forma ya está en el backstage y en el telón de fondo de toda esta pelea que hay hoy, ya tenés disparada la carrera presidencial de 2023, y en cierta forma el propio presidente lo está haciendo cuando ya mencionó ayer puntualmente la palabra de reelección. Y por el lado Juntos por el Cambio, por supuesto, lo que se está viendo es hasta quizás sobreactuación, en el sentido de que, bueno, tenés una realidad nueva ahí en Juntos por el Cambio. Están los radicales ahora, que los radicales era un hermano menor que no pedía demasiado en el 2015. Bueno, ahora en el 2023 es un hermano menor que creció, que hace presión y que quiere discutir las candidaturas. Inclusive lo tenés ahí el caso del gobernador Gerardo Morales de Jujuy, diciendo, bueno, quizás el PRO ahora tenga que allanarse a ir de vice nuestro en la fórmula en 2023, con lo cual ahí ya está dado un poco, me parece que lo que se está viendo y tiene que ver con esto es una combinación de presión de los extremos, por supuesto, es como que se tienen que mostrar más simpáticos para el público, el electorado más halcón, diría, pero por el otro lado me parece que tenemos el telón de fondo de la pelea por las candidaturas de 2023.
Impecable, Daniel, como siempre, ese análisis tan agudo que haces, ¿eh? Agradezco muchísimo el tiempo y bueno, hasta el próximo diálogo, Daniel. Dale, Milagros, te deseo, aprovecho para desearte unas muy buenas, muy felices fiestas y bueno, obviamente para todos los amigos de San Nicolás y bueno, los mejores deseos. Igualmente, Daniel, felicidades, ¿eh? Y hasta el próximo diálogo. Muchísimas gracias. Lo escuchábamos entonces al analista internacional, al politólogo.